Nunca olvidemos el horror que cometieron atacando a nuestro pueblo. Odiaban a nuestro líder y también al movimiento por puro resentimiento, y eso los encegueció para no amar la nación y odiar su liberación. Fusiladora, fusiladora, fusil, fusil contra el pueblo, nunca más, nunca, nunca, nunca más. Fusiladora, fusil, fusil, fusiladora, 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 aún puebla mentes retorcidas, desquiciadas, genocidas, como las del 76. Por su siniestro antiperonismo, antipopular, anticomunismo, hicieron y hacen siempre lo mismo. Siempre enardecidos, siempre enceguecidos de un gran odio inmoral. Herida de la historia, enseñanza dolorosa, la presión del tío Sam, demonio imperial, triste golpe a las entrañas, corazón del pueblo y la patria, que ahora gritan ni olvido ni perdón, ni perdón ni olvido, ni olvido ni perdón. Sin embargo, tanto odio, tanta ambición cruda y desmedida no pudo vencer a la vida. No pudo vencer tanto amor, ni el más oscuro rencor. Al contrario, lo multiplicó y en resistencia ya floreció. Fusiladora, fusiladora, fusiladora. Este cruel atentado terrorista, único en la Argentina y en el mundo, yo diría, fue ideado desde el imperio, cuando no y quién diría. Fue posible gracias a un arco cipallo democrático